Por eso queremos darle la bienvenida a Patricia Mercado, senadora por Movimiento Ciudadano. Pati, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias, al contrario, aquí presente. La Suprema Corte pospone el debate para el próximo jueves, pero ¿cuáles son las claves que ya observas desde ahora? Bueno, primero una de ellas es poder determinar que esta reforma al artículo 19 constitucional que hicimos aquí en el Congreso para aumentar delitos para prisión preventiva oficiosa, es decir, prisión preventiva antes de juicio, pudieran ser eliminados del catálogo de los delitos que merecen, según la Constitución en este momento, prisión preventiva oficiosa. Me parece que, sin embargo, el proyecto de la Corte, que ya veremos si logra, los votos suficientes, el proyecto del ministro Aguilar, pues establece por lo menos un nuevo requisito, ¿no? El requisito de que las fiscalías puedan justificar la petición de prisión preventiva oficiosa, es decir, una vinculación a proceso en prisión. En este momento esto no se pedía, entonces me parece eso muy importante. O sea, finalmente es un nuevo requisito que de alguna manera, pues el obligar a motivar esta prisión preventiva oficiosa, pues de alguna manera hace que se tenga, ¿no? Que las fiscalías pues realmente se detengan cuando piden esta prisión preventiva si realmente no la pueden justificar. De alguna manera es prisión preventiva justificada, ¿no? Avanza en este camino y me parece importante en ese sentido el proyecto. Ahí ya se ha dicho de muchas maneras, el presidente de la República también hoy lo reconoció, ¿no? Que hay 40% de las personas que están en prisión están sin sentencias y esto obviamente en los últimos años además se ha acrecentado precisamente por esta figura de la prisión, el abuso de esta figura de la prisión preventiva oficiosa, es decir, meter a prisión sin juicio a las personas, sobre todo personas pues que les cuesta muchísimo, que no tienen para una defensa. Criminalizamos la pobreza con esta medida y eso lo puedes ver, ¿no? Lo puedes ver en las prisiones de México, de las mujeres que están adentro de prisión, el 50% no están en prisión sin juicio, o sea, su proceso no ha llevado a una sentencia y en general es el 40%, sobre todo los hombres, ya que el 90% de quienes están en prisión son hombres. Entonces me parece importante el movimiento hacia adelante, digamos, una especie de una exigencia de motivación a las fiscalías, nos parece importante y efectivamente, muy posiblemente, nos digan al Congreso que somos el Congreso de la Unión que tiene que cambiar esto. O sea, realmente ese artículo 19 no debería de ser porque en realidad viola el principio de presunción de inocencia y finalmente pues tenemos a toda esta cantidad de personas en prisión sin ser sentenciados, sin ser juzgados. Precisamente hacia allá iba. Los ministros aseguraban, algunos de ellos, que es responsabilidad de los legisladores sentar las bases sobre este tema. ¿Confías en que lo resuelvan o cuál es la ruta de vuelta al legislativo? No, en el legislativo no tengo ninguna confianza de que vayamos a cambiar eso. Finalmente pues fue una decisión mayoritaria, solamente algunos legisladores, la bancada de Movimiento Ciudadano y algunos otros legisladores del PAN votamos en contra de este abultamiento de la lista, ¿no? que se dio. Una de las propuestas que hemos hecho a principios de este año propuse por lo menos sacar de esa lista, si va a seguir el 19, sacar de esta lista a los delitos patrimoniales, ¿no? Que finalmente pueden ser reparados de otra manera, donde no hay una víctima, digamos, con consecuencias, digamos, fatales, sino un daño patrimonial que puede ser resarcido, tanto el robo a transporte como el robo a casa habitación. Por lo menos podríamos avanzar en este sentido, pero tengo pocas esperanzas de que suceda, aunque cada vez más hay senadores de la República que han dicho nos equivocamos con esto.
con haber hecho este abultamiento, digamos, nuevos delitos. Vamos a ver, ¿no? Pero yo ya la veo muy difícil que pueda haber un acuerdo en este sentido. Pero bueno, pues la decisión de la Corte va a ser muy importante, digamos, ojalá que eso empuje al Congreso a cambiar los cambios que hicimos a principios de la legislatura 64, la pasada legislatura. Hay quienes advierten que hay un uso político de la justicia y que exageran en la aplicación de esta prisión preventiva. ¿Lo ves así? Bueno, se presta aún porque en la nueva lista hay delitos de corrupción, ¿no? Y hay delitos electorales, ¿no? Entonces, como digo, creció la lista, ¿no? Entonces, estos delitos electorales o los delitos, digamos, frente a la corrupción, claro que pueden ser usados políticamente. Entonces, mejor no tener la tentación, ¿no? Ojalá los sacáramos de este artículo 19. Para empezar, se perfila para quitar la prisión preventiva para delitos fiscales. ¿Puede ser un acierto? Absolutamente es un acierto. Entre más le quitemos, mejor. Ese siempre se dijo que no podían, digamos, que se estaba ahí haciendo una controversia, digamos, en términos constitucionales, porque estos delitos pues están en otro lugar y no aquí, ¿no? Entonces también va en el sentido correcto, como de alguna manera está flexibilizando por lo menos el proyecto, ¿no? Vamos a ver si la mayoría de los ministros vota a favor de este proyecto. ¿Lo ves como un antónimo de la justicia? Pues sí, de alguna manera, pues sí, ¿no? De alguna manera la prisión preventiva oficiosa está muy lejos y es contraria a la justicia en este país, hacer justicia, ¿no? En este país que hay tanta impunidad, ¿no? Que el primero no se denuncie, cuando se denuncia, pues realmente para tener un juicio y después para tener una sentencia, pues se reduce muchísimo. Realmente la prisión preventiva oficiosa pues se va, digamos, en contra de un país democrático donde la presunción de inocencia y el reconocimiento de los derechos humanos está por delante. Vamos a estar en contacto contigo para abundar sobre este tema, supongo que a partir del próximo jueves. Para mañana, ¿qué expectativas tienes respecto al debate de la reforma electoral? Bueno, aquí en el Senado, pues vamos a ver qué sucede en Cámara de Diputados, Diputadas. Yo creo que la reforma constitucional, ahora sí, me parece que después de esta marcha ciudadana, pues las bancadas parlamentarias, los partidos políticos de oposición no van a dar su voto para tener el voto calificado. Y pues ya veremos, ¿no? Que en las reformas secundarias, ojalá, yo soy de las que está convencidísima que por supuesto hay cosas que cambiar, por supuesto hay cuestiones que necesitamos regular mejor en la ley electoral para que el Instituto Nacional Electoral pues también, ¿no? Tenga mayor fortaleza para enfrentar, digamos, los procesos electorales. Claro, hay cosas que discutir con respecto al financiamiento, a la representación parlamentaria, pero no es momento. Una modificación a las reglas del juego, por más chiquita que sea, una modificación a las reglas, si no es a partir de un consenso de todos y todas quienes participamos y sobre todo, ¿verdad?, también de los ciudadanos organizados y no organizados, no solamente de los partidos políticos, nos puede confrontar, puede producir ingobernabilidad a la hora, digamos, a la hora de las elecciones. Hoy las reglas del juego han logrado que minorías políticas gobiernen, que es el ejemplo de este momento, ¿no? De cómo una minoría política que han sido las izquierdas en nuestro país, hoy tienen el Ejecutivo, hoy tienen 22 gobiernos, hoy tienen una mayoría en el Congreso, ¿no? Diferentes izquierdas, digamos, que hemos llegado. Entonces me parece que las reglas son sólidas en este sentido y todo lo que haya que cambiar, que se vale, no es momento cuando tienes una elección encima de cambiar las reglas y menos si no son cambiadas producto del consenso. Y en este momento no hay consenso porque no hay confianza, porque no hay diálogo, porque no hay forma
de realmente lograr, digamos, acuerdos para que las reglas sean reglas que todos estemos dispuestos a respetar, porque todos las hemos construido. Me parece interesante y con esto cierro el tema. Hablas de que existe el riesgo de la ingobernabilidad política si en este momento se desarrolla ese debate, pero parece que hay una apuesta para que lo que no se resuelve en el legislativo, conforme lo prevé Morena y el presidente, termina en la Suprema Corte. ¿No corremos ese riesgo para 2024 si aprueban lo que se les ocurre y ahí van haciendo todas estas argucias jurídicas que hemos visto, no sé, en la reforma de seguridad, etcétera? Por supuesto, o sea, la lista de acciones de inconstitucionalidad y controversias que tiene la Suprema Corte en este momento, precisamente que hemos hecho la oposición de diferentes decisiones y reformas que se han hecho, pues es una lista larga, ¿no? Y aquí pondremos otra. Y el proceso electoral empieza en octubre del año que entra, o sea, no hay tiempo, ¿no? Y esperemos que no, la mayoría parlamentaria de verdad, digamos, no nos obligue, ¿no?, a imponernos reglas que según nuestras definiciones sean anticonstitucionales, vayamos a la Corte y entonces se van llegando los tiempos y finalmente, pues estos tiempos nos llevan, digamos, a una situación de incertidumbre de con qué reglas vamos a jugar, con qué reglas vamos a nombrar a los próximos 3, 4 consejeros del Instituto Nacional Electoral, que necesitamos que sean personas profesionales también, que por consenso, que de manera unánime todas las fuerzas políticas estemos de acuerdo en esos nuevos consejeros, porque son los que nos dan seguridad. O sea, entramos al juego electoral porque tenemos una institución y tenemos consejeros electorales, consejeras que nos dan la confianza. Podemos estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo con alguna decisión, pero finalmente me dan la confianza de que se va a respetar el voto ciudadano. Entonces, bueno, pues esperemos no llegar ahí. Yo creo que no es necesario y creo que estas instituciones democráticas y el Instituto Nacional Electoral, como digo, la mejor prueba es que las minorías han llegado a ser mayorías. Esa es la mejor prueba de que las reglas están bien hechas. Patricia Mercado, gracias por estos minutos para el auditorio de Mega Noticias. Gracias, Joely. Buenas noches. Buenas noches.